Hola, mi nombre es Natalie Weixler y hoy vamos a hablar de la transcripción. Si recordamos el dogma central de la biología, vamos a ver que el ADN puede copiarse a ARN mediante el proceso de la transcripción, que es justamente lo que vamos a ver hoy. Ese ARN se puede copiar a proteínas mediante el proceso de la traducción y el ADN a su vez se puede copiar a sí mismo mediante el proceso de la replicación. ¿Para qué una célula realiza la transcripción? ¿Para qué se hace copias de ese ADN complementarias a hebras de ARN? Fundamentalmente para poder sintetizar este ARN que luego a través del proceso de traducción se va a transformar en proteínas, ¿sí? A través de esa copia de códigos complementarios que se realiza del ADN. Y para obtener finalmente tres tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Cada uno con su función específica que luego vamos a ver en la clase de traducción. ¿Cuáles son las moléculas necesarias, las principales? ¿Sí? Pensar en un proceso como la transcripción requiere de muchísimas moléculas que participan para llevar a cabo el mismo. Acá lo que vamos a mencionar simplemente son las principales y cómo es el mecanismo en forma global. Obviamente vamos a necesitar una hebra de ADN para ser copiada y un promotor. El promotor es una región específica de ADN que tiene un código específico que le va a proporcionar la señal a la enzima para poder comenzar a copiar desde ese lugar, ¿sí? Y vamos a necesitar justamente la enzima, que en este caso se denomina ARN polimerasa o también conocida como ARN-Pol. La transcripción se divide en etapas, son tres. La iniciación, que es la unión justamente de esta enzima, de esta ARN polimerasa a su promotor. La elongación, que es la síntesis de la hebra de ARN a medida que la ARN polimerasa va leyendo los nucleótidos y va insertando los complementarios en sentido 5'3", 5'3', y la terminación, que es el momento de finalización cuando la enzima encuentra una señal de terminación en ese ADN que le dice hasta qué punto tiene que copiar. Con respecto a la iniciación, aquí tenemos una pequeña animación en donde se ve la ARN polimerasa identificando la zona del promotor, que dijimos que es el punto de inicio, es una región de ADN con una secuencia específica que le permite a la ARN polimerasa unirse, ¿sí? En células procariontes y en eucariontes, además de esta región específica, hay diversas proteínas que también intervienen a la hora de permitir la unión de la ARN polimerasa. Pero la idea de esta presentación es que se queden con el concepto general básico de esa iniciación que consiste en la unión de la ARN polimerasa a esa región específica del ADN. Una vez que se une, comienza a insertar los nucleótidos complementarios. Recuerden que teníamos las bases complementarias que eran la adenina con la timina, la citosina con la guanina. En el caso de las hebras de ARN no hay timina, la timina se reemplaza por el uracilo. Por lo tanto, como acá pueden ver en la animación, fíjense que acá aparece una U de uracilo, que es la base complementaria a la adenina que está en el ARN. Por lo tanto, estas bases se encuentran en el ADN y la ARN polimerasa va insertando de a una las bases complementarias que aquí en la animación se ven, ¿sí? En el lugar en donde se debería insertar en el ARN timina, la ARN polimerasa inserta uracilo. Esta etapa de elongación va a continuar
y va insertándose la cantidad de bases complementarias necesarias hasta llegar a una señal de terminación. Así como hubo un promotor, también hay una señal de finalización que muestra el lugar de terminación de esa transcripción. Por lo tanto, a partir de ahí no se siguen insertando bases complementarias, no se siguen insertando los nucleótidos y la hebra de ARN ya se encuentra finalizada. Los distintos ARN que se obtienen, que son lineales, deben sufrir un proceso de maduración, un procesamiento, una modificación luego de obtenerse para poder ser ARN funcionales. Hay diferencias entre procariontes y eucariontes que después vamos a verlas rápidamente, pero en términos generales vamos a hablar de la maduración de cada uno de estos ARNs. El ARN mensajero sufre un proceso de maduración que consta de 3 diferentes modificaciones. La primera de ellas, o las 2 primeras, son el capping o el agregado del capuchón cap en el extremo 5. Es un capuchón que sirve de protección, entre otras cosas, de nucleótidos modificados que se colocan en la punta de ese ARN mensajero. Y por otro lado, en el otro extremo, en el extremo 3, se agrega lo que se denomina la cola poli A, un montón de adeninas, muchos nucleótidos de adeninas, que también sirven para determinadas funciones, sobre todo para poder salir del núcleo, también de protección, en el otro extremo del ARN mensajero. La última de las modificaciones que sufre el ARN mensajero es lo que se conoce como splicing o corte y empalme, en donde se remueve de la hebra del ARN mensajero, que es lineal, zonas que se denominan intrones que no contienen información útil para ese ARN mensajero a través de proteínas que forman una estructura denominada spliciosoma, que es lo que vemos aquí, ¿sí? Esta especie de horquilla en donde se corta ese intrón y se remueve. Estos 3 procesos forman parte de la maduración del ARN mensajero. Por su parte, el ARN de transferencia, que también cuando se sintetiza es lineal, sufre unas modificaciones que fundamentalmente son el plegamiento de la misma, ¿sí?, en donde puede tomar una forma de trébol, una forma de bota o de L, y la remoción de un solo intrón. Y finalmente el ARN ribosomal también sufre corte y empalme, unión a proteínas y plegamiento para formar una estructura que se denomina ribosoma. O sea que ese ARN ribosomal parte de ser una estructura lineal a ser una estructura combinada con proteínas, por lo tanto va a formar un complejo macromolecular, ¿sí?, que modifica su forma, modifica su estructura, adquiriendo luego la función como un ribosoma completo. Y finalmente, las diferencias entre procariontes y eucariontes en este mecanismo de transcripción son las siguientes. En los procariontes, la transcripción ocurre en el citoplasma, recuerden que no tiene núcleo. En las eucariontes, por su parte, ocurre en el núcleo. La ARN polimerasa es de un solo tipo en las procariontes y hay 3 tipos diferentes que trabajan en conjunto en las eucariontes. Y finalmente, solamente el ARN de transferencia y el ribosomal sufren el proceso de maduración, estas modificaciones que vimos recién, en estas células procariontes, y en las eucariontes maduran los 3 tipos de ARN, o sea que tanto el ARN mensajero como el de transferencia como el ribosomal sufren estas modificaciones previas a ser ARNs completamente funcionales. Muchas gracias por su atención.